Bienvenidos a un episodio más del podcast Mi Horizonte Azul. El día de hoy tenemos el gusto de tener una invitada especial, la licenciada Leticia Correa Becerril, licenciada en fisioterapia, que está colaborando con nosotros y que nos va a hacer el enorme favor de explicarnos con detalles de qué se trata la disciplina de fisioterapia y cómo la podemos aplicar en pacientes neurodivergentes. Un gusto como siempre. Muchísimas gracias. Para mí es un gusto poder estar aquí el día de hoy con ustedes. Me gustaría platicar con ustedes de cómo es el enfoque de la fisioterapia y cómo la podemos aplicar con niños con la parte neurodivergente. Okay. Entonces, también me gustaría compartir con ustedes mi experiencia, cómo he aprendido de cada uno de estos niños y de cada uno de estos adultos que han llevado este proceso a lo largo de cada uno de sus familias. Cabe mencionar que Leti es licenciada en fisioterapia, pero además estudió una maestría en educación especial. Sí. ¿Nos podrías contar, Leti, cómo se podría definir la fisioterapia y por qué has decidido estudiar al mismo tiempo fisioterapia y la maestría en educación especial? Claro que sí. Bueno, la fisioterapia principalmente estudia el movimiento del cuerpo. Cómo se mueve nuestro cuerpo, qué necesita nuestro cuerpo para poder llevar a cabo un adecuado movimiento. Y bueno, ¿qué fue lo que más me motivó a estudiar la fisioterapia? Fue el hecho de poder ayudar a aquellas personas que tienen una dificultad para poderse mover, ¿no? Pero también me enfoqué mucho a la parte del neurodesarrollo, ¿no? La parte del neurodesarrollo nos habla de qué maneras se llevan a cabo las diferentes etapas para que nuestros niños puedan crecer de la mejor manera posible. Entonces, la parte de la educación la estudié porque en algún centro donde estuve trabajando, en la parte del neurodesarrollo, me di cuenta que a veces las maestras no saben cómo dirigirse a esas personas, les cuesta mucho trabajo adaptar el sistema. Entonces esa fue una de las grandes razones por las cuales estudié, para brindarles a esos niños las herramientas para que puedan aprender de acuerdo a sus capacidades y a sus necesidades. Y en tu experiencia, ¿la fisioterapia está implicada en el proceso de aprendizaje o la fisioterapia pudiera facilitar el proceso de aprendizaje en niños neurodivergentes? Sí. La fisioterapia es un pilar muy importante para el proceso del aprendizaje. ¿Por qué? Voy a poner un ejemplo para que me puedan entender esta parte. Por ejemplo, ¿qué pasaría si tú tienes a un niño con autismo grado 1 en el cual no sabe contenerse o no se sabe regular? Todo el tiempo está brincando, todo el tiempo está corriendo. Entonces, para ellos es muy difícil poder aprender. ¿Por qué? Porque su cuerpo no les permite concentrarse, ¿no? Dirigir esa atención. Entonces, ahí entra la parte de la fisioterapia. ¿Cómo entra la fisioterapia? Bueno, la fisioterapia lo que hace es que le enseña al niño cómo regular ese movimiento para que ellos puedan concentrarse y poder dirigir el aprendizaje. Si no logramos controlar ese movimiento, la verdad no tiene caso, ¿no? Porque los papás, nos ha llegado casos en los cuales nos dicen
que han pasado por muchas escuelas y Sí. lo mismo les dicen que es que el niño corre, el niño no está sentado, el niño grita, pero a lo mejor es su manera de expresar que necesita ayuda, ¿no? Y Por también supuesto. es importante saber analizar si puede ser un problema sensorial. Estos pequeños tienen problemas sensoriales, pueden ser auditivos, olfatorios, gustativos. Entonces tenemos que analizar todo eso para poder darle las herramientas necesarias. Por eso la fisioterapia es importante que los papás sepan en cómo podemos trabajar en esa parte. Por ejemplo, yo les recomiendo a los papás siempre que cuando el niño está corriendo, que se acerquen, que lo sostengan y que traten de sentarlo y ponerle algunas texturas para que su ansiedad vaya bajando. Disminuyendo. Sí. Exactamente. Una vez que baje esa ansiedad, podemos trabajar ciertos movimientos que son la parte motora de motricidad gruesa, motricidad fina, la propiocepción. ¿Qué es la propiocepción? Es la parte de los sentidos. Tú trabajas por medio de los sentidos, olfatorio, gustativo, etcétera. Claro, y también es la conciencia de cada cuerpo humano en el espacio, la propiocepción. Entonces, ellos muchas veces tienen problemas de determinar cuál es la posición corporal y obviamente de ya todos los problemas que derivan de tanta ansiedad, de hiperactividad Exacto. y bueno, mencionaste algo muy interesante relacionado a las escuelas convencionales. ¿Qué sucede? Que en una escuela convencional siempre el trabajo de maestra-alumno es en mesa. Entonces, un niño neurodivergente que acude a una escuela convencional, aunque sea una escuela inclusiva, desgraciadamente no tiene la capacidad de seguir el mismo proceso de aprendizaje como un niño neurotípico. ¿Por qué? Porque lo limita precisamente la parte de hiperactividad o la parte propioceptiva, la parte sensorial, y eso genera que las maestras no tengan las herramientas que necesitan para poderlo controlar y que lo puedan realmente llevar a un nivel donde se pueda concentrar y lograr un resultado en la parte académica. Y de ahí viene obviamente el fracaso de las escuelas convencionales que no tienen la capacidad de poder trabajar con los niños neurodivergentes. Así es. Por eso la fisioterapia actualmente ya se está implementando en algunas escuelas. ¿Por qué? Porque es justamente para poder llegar a estos procesos de aprendizaje necesitamos nosotros autorregularnos, ¿no? Regular nuestro cuerpo, tener esa capacidad de conocernos, ¿no? Yo conocerme, saber dónde estoy, cómo me muevo y hacia dónde voy. Y esa es la parte que trabajamos nosotros desde fisioterapia. Nosotros trabajamos mucho con el orden, con la secuencia y con la planeación motora. ¿A qué me refiero con una planeación motora? Es la capacidad que tenemos nosotros de poder utilizar nuestro movimiento con el objetivo de saber en qué momento me estoy arriesgando y en qué momento no, ¿no? Okay. Eso es lo que trabajamos desde la parte de fisioterapia, porque creo que sí es importante trabajarla, porque cuando nosotros llegamos a la parte del aprendizaje es cuando realmente es ahí cuando los papás nos dicen, es que él tiene mucho movimiento, pero ¿por qué no aprende?
El niño no está aprendiendo porque no se está regulando. O sea, él no se identifica en su contexto, en su entorno. Y como padre a veces es muy difícil identificar eso, ¿no? Claro, el enfoque en una escuela o un centro terapéutico siempre es multidisciplinario. Y precisamente el Centro Terapéutico Mi Horizonte Azul integra la fisioterapia como parte fundamental del proceso de desarrollo de los niños por todas las razones que tú has enumerado. Quisiera pedirte la opinión en cuanto al enfoque multidisciplinario, de qué manera se entrelaza la fisioterapia con la terapia cognitivo-conductual, con la terapia del lenguaje, con la terapia sensorial. Claro. Bueno, la fisioterapia tiene que trabajarse siempre en conjunto con diferentes áreas. La fisioterapia no puede trabajar sola. ¿Por qué? Porque el niño necesita aprender de todo un poco para que pueda desarrollarse. Entonces, la fisioterapia siempre está apoyada de la parte sensorial, de la parte cognitiva, de la parte del lenguaje y la parte conductual. Y voy a dar un ejemplo para que sea más fácil poder entenderlo. Perfecto. Por ejemplo, hay niños que, ¿no? Que pueden estar sentados, ¿no? O sea, es un niño que no tiene movimiento, ¿no? Que es un niño pasivo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con estos niños? Estos niños necesitan estimularse motoramente. ¿Por qué? Porque no saben cómo ocupar su cuerpo y qué herramientas les puede dar su cuerpo para poderlos llevar hacia el aprendizaje, ¿no? Y al obtener un aprendizaje es lo que nos permite poder tener herramientas para la vida diaria, ¿no? Entonces, ¿qué necesitamos de las otras áreas? Por ejemplo, en el caso de este niño sería estimular la parte del movimiento, decirle, tú tienes un cuerpo y el cuerpo se mueve de tal manera, ¿no? Una vez que tengamos eso, si es un niño que a lo mejor tiene problemas sensoriales, que eso en fisioterapia podemos evaluarlo, pero no es nuestra área fuerte. Entonces tendríamos que referirlo al área sensorial. En la parte sensorial es la encargada de ver qué es lo que a él lo altera sensorialmente. Puede ser algo olfativo, algún ruido, claro. el tocar, etcétera, ¿no? Entonces ahí entra la parte de sensorial, ¿no? Pero si todavía este niño tiene un comportamiento no adecuado y entonces se comporta de una manera distinta a como debería de comportarse, eso también hace que los papás se preocupen, ¿no? O sea, el hecho de decir, ¿por qué mi hijo se comporta así? ¿Por qué mi hijo no se regula así? Entonces, en esa parte tendríamos también que trabajar la parte conductual, ¿no? Sí. Y explicarles a los papás el hecho de por qué tenemos que trabajar con esa área, ¿no? Entonces, y ahí ya entraría la parte cognitiva, que es la parte del aprendizaje. Pero para poder llegar al aprendizaje tendríamos que trabajar todas las demás áreas, que es la sensorial, física y conductual, para que él pueda dirigir su atención y saber aprender, ¿no? Sí, es un proceso a largo plazo donde los niños día a día están aprendiendo cómo desde hacer trazos, desde mover la muñeca, de estimular la motricidad fina y gruesa,
desde seguimiento de instrucciones, me imagino que toda la parte de circuitos que se hacen en fisioterapia están relacionados directamente con el seguimiento de instrucciones y con la capacidad del niño de que después en lectoescritura, en la parte de aprendizaje, tenga esa capacidad de poder seguir las instrucciones de la maestra. Así es. Desde la parte de la fisioterapia trabajamos mucho derecha, izquierda, arriba, abajo. ¿Por qué? Porque es la manera en la cual vamos a ubicar al niño para que cuando llegue al proceso de la lectoescritura, el niño sepa si se escribe del lado derecho, del lado izquierdo, si es arriba, si es abajo, ¿no? Entonces, Sí, todos esos procesos se trabajan desde la parte motora. Entonces, es importante empezar a trabajar desde el movimiento, desde tu propio cuerpo, para posteriormente trabajar la parte del aprendizaje. Entonces, en mi opinión, yo sí creo que es muy importante trabajar en un equipo multidisciplinario, porque si no, no se puede abordar al niño. O sea, yo podría trabajar desde mi área una parte, pero las demás áreas no se están trabajando. Entonces va a haber siempre un límite o un desfase en el desarrollo en las demás áreas. Por eso sí creo que mi horizonte azul está muy enfocado a todos estos procesos, en el trabajo multidisciplinario, pero también enfocado a las necesidades de cada niño y que hasta dónde pueden llegar y hasta dónde no pueden llegar. Claro, las limitaciones también existen, aunque nosotros tenemos como objetivo siempre rebasar los límites. Y un punto muy importante es precisamente la comunicación entre las diferentes áreas terapéuticas. Cuando el niño acude a una escuela y toma terapias en su tiempo libre, muchas veces falta el tiempo y pues la posibilidad de estar en contacto de todas las terapeutas que lo atienden. Entonces se realiza como un circuito trunco porque la terapeuta del lenguaje no le da un seguimiento con la terapeuta conductivo-conductual y no tienen un objetivo en común. Entonces la importancia de un centro terapéutico integral viene precisamente de poder estar en la misma sintonía y trabajar en el mismo sentido para que se puedan lograr los objetivos. Así es, ese es el trabajo multidisciplinario el cual se tendría que estar llevando, ¿no? Porque los más afectados siempre llegan a ser pues estos niños, ¿no? Niños, adultos que tienen... Desgraciadamente. ¿no? Entonces sí creo que esta parte del trabajo multidisciplinario es muy importante. Pues es muy importante para poder lograr tener un resultado y sobre todo algo que siempre les digo a los papás, independientemente de trabajar estas áreas, también tenemos que trabajar las partes emocionales, ¿no? Nosotros somos seres humanos emocionales. Entonces a veces olvidamos esa parte. Y creo que aquí en mi horizonte azul nos enfocamos mucho a esta parte emocional, a motivar a los niños a hacer cada vez más cosas, pero sobre todo tratarlos con dignidad, a darles cariño, ponerles límites. Así es, yo creo que poner un límite también es parte del amor, ¿no? Porque tú le estás enseñando a tu hijo a cómo relacionarse en la sociedad, porque la sociedad tiene reglas y tiene límites. Entonces, desde el amor, creo que podemos establecer esa parte de límites. Sí, correcto, Leti. El enfoque de la familia en toda la terapia multidisciplinaria,
¿consideras que es importante de que la familia participe activamente de dar un seguimiento en casa a todo el trabajo que se lleva en un centro terapéutico? Sí creo que es importante que la familia se involucre. ¿Por qué? Porque es el pilar más importante para el niño. ¿Por qué? Porque el niño pasa mucho tiempo con la familia. En un centro terapéutico, en una escuela, solo están unas horas, pero la mayoría del tiempo está con la familia. Entonces sí es importante que la familia se involucre, que les demos estrategias, que se puedan acercar a nosotros cuando tengan dudas, brindarles ese apoyo, ¿no? Que a veces como padres no lo encuentran, ¿no? O sea, van a un lado y te dicen, te doy esta estrategia, pero no me funcionó y entonces prefiero ya no contarlo. Y creo que eso está mal, ¿no? Porque el compartir esa parte nos permite a nosotros como profesionales también saber de qué manera puedo plantear mis objetivos para ayudar tanto a la familia como al niño para que él pueda tener un mejor desarrollo. Sí, correcto. Entonces, sí creo que la familia es sumamente importante y yo estoy muy de acuerdo que nosotros como profesionales tengamos esa responsabilidad de acercarnos a la familia y darles estrategias para que puedan trabajar desde casa. Porque nos ha tocado niños que aquí trabajan, pero llegan a casa y no hacen nada. Y entonces para el niño es muy difícil, porque tú me estás enseñando una manera y en casa estoy llevando otra. Entonces, para ellos es decir, ¿qué está pasando? A diferencia, cuando se involucra a la familia en el trabajo del equipo multidisciplinario, se trabaja tanto en el centro como en casa. Y para los niños es más fácil poder entender las cosas. Esa es, bueno, es desde mi punto de vista, yo creo que sí es importante que la familia esté involucrada. Sí, Leti, nosotros estamos siempre abiertos a recibirlos, a apoyarlos, a guiarlos con todas las estrategias que podemos deducir del comportamiento de los niños y siempre van a encontrar en nosotros un apoyo. Muchísimas gracias, Leti. Ha sido un verdadero placer platicar contigo. Espero, mamás y papás, que ha sido una plática enriquecedora y que ya después de estos minutos ya hemos podido entender la importancia de la fisioterapia en el desarrollo de los niños neurodivergentes. Para mí es un gusto el poder estar aquí con ustedes y sobre todo darles a los papás esas herramientas de poder aprender cada día más para poder ayudar a estos niños y a estos adultos que el día de hoy son parte de nuestra sociedad. Entonces tenemos que aceptarlos con sus capacidades y con sus limitantes. Para mí es un gusto el poder estar aquí el día de hoy con ustedes. Muchas gracias, Leti. Soy la doctora Mijaela Vlad. Esperemos que ha sido de utilidad nuestra plática. Y si saben de alguien que pudiera estar interesado en el tema que platicamos el día de hoy, por favor, comparta el video. Muchas gracias.